Bienvenidos amigos a otro video más de esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia y los sacrificios humanos. De verdad que para mí es muy difícil hablar todo este tipo de temas. Lamentablemente muy pocas personas hablan sobre esto. Muchas personas solamente cogen las cosas que les parecen buenas en la Biblia, pero no analizan todo el contexto, y eso es uno de los grandes errores que cometen muchos, y por eso hay tantas religiones, tantos puntos de vista. Por eso muchos no captan el mensaje realmente, no captan quién es verdaderamente el ser oscuro en la Biblia, y no captan muchas cosas porque muchas veces solamente dependen de quienes les digan, ¿no? Quienes les enseñen, y les falta buscar más. Yo creo que para que nosotros podamos realmente encontrar un argumento válido o una respuesta a todo esto es cuando nos desconectamos completamente de todas las creencias, de todo lo que han hecho desde que nacimos, ¿no? Todas las cosas que en cierta forma han sido bombardeadas a nuestra mente, y en vez de estar creyéndole a la religión donde está, o hacer de cuenta que no tiene ninguna, absolutamente nada, hacer, como decimos, borrón y cuenta nueva, y por usted mismo comenzar realmente a leer la Biblia con objetividad, con neutralidad, y usted se dará cuenta que si usted hace eso, usted va a llegar a conclusiones distintas a lo que tradicionalmente todo el mundo está enseñando. Esa es la única forma. Usted mismo es el único que tiene la respuesta, el único que puede encontrar muchas cosas, pero depende única y exclusivamente de usted. Para mí no es un tema fácil, como todos los temas que he tenido que hablar, porque me he encontrado con cosas que realmente me han decepcionado mucho de este Dios de la antigüedad, en donde definitivamente no puede ser en lo absolutamente el creador de todo, ni puede ser un ser de luz, sino que todo el tiempo mostraba su ira, su egocentrismo y su oscuridad. Y este es otro de los temas difíciles, ¿no? El sacrificio de seres humanos, en donde voy a comenzar con la primera historia que es conocida mundialmente, y vamos a analizar algunos aspectos, ¿no? La historia de Abraham cuando le manda a sacrificar a Isaac. Lo encontramos en Génesis capítulo 22, y dice: algún tiempo después, en el versículo 1, Elohim, o Dios, puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él contestó: aquí estoy. Dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como una ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. No voy a narrar toda la historia, ya todo el mundo sabe la historia, que al final le dice: detente, porque tu fe ha sido probada, etc. Y aquí es lamentable esta historia. En esta traducción, que es la que acabo de leer, se llama Reina versión israelita Nazarena. Es una versión que utiliza una palabra aún más fuerte, ¿no? En las otras, como la Reina Valera dice: y ofréceme tu hijo en holocausto, aunque también obviamente la palabra holocausto es terrible. Pero acá él, en vez de colocar holocausto, en esta versión aparece ofrenda quemada. Y ya sabemos que una ofrenda quemada era precisamente llevarle animales, ¿no? Allá al altar donde se hacía todo esto. Era un sitio grande que tenía varios cuernos a los lados, y ahí pues desangraban el animal, todo esto, la sangre y la grasa se la dejaban apartada para este ser de la antigüedad, y había cierto ritualismo que había que seguir, ¿no? Había que rociar todo eso, y luego para que él lo recibiera como un olor fragante, ¿no? Porque le gusta bastante la carne. Entonces, en este caso está utilizando esa misma palabra, una ofrenda quemada, es decir, que hiciera lo mismo que se hace con un animal. Eso es lo que le está diciendo. Y lamentablemente los predicadores solamente se fijan en lo último, ¿no? Que es que Abraham mostró una fe tremenda, y por eso es que es contado el padre de la fe, y etcétera. Pero realmente no analizan la parte psicológica del asunto, y no analizan en qué cabeza cabe que supuestamente un Dios, alguien que ama al ser humano supuestamente, le manda a sacrificar a su hijo sencillamente porque le ama. Es decir, aquí ya vemos eso es normal, ¿no? Amar un hijo es algo normal. Era tan difícil para este ser aceptar que un ser humano ame a otro ser humano, a un hijo, etcétera, y siempre había que estarlo adorando como fuera. Para mí eso representa mucha inseguridad de parte de este ser, todo el tiempo
que si no lo adoraban entonces lanzaba un juicio terrible sobre las familias, los asesinaba, etcétera. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es una ofrenda quemada. Es decir, que después sale Abraham, incluso hace que el niño, su hijo, cargue la leña y lo lleva listo para sacrificarlo. Ahora, Abraham asume que eso es algo normal, ¿no? Lo asume porque no se queja, no se asombra. Me imagino que obviamente en su interior se siente mal, lucha, es un dolor grande para él interiormente. Pero a nivel general de la narrativa uno se da cuenta que para él era como que esto de hacer ofrendas, de ofrendar un ser humano era normal. Parecía que era parte de las cosas que le pedía a este ser, y entonces esa es la parte que a uno lo cuestiona, el por qué él asume eso como con tanta naturalidad, en el sentido de que entonces sí eran aceptados los sacrificios humanos. Muchas personas aún así no le den tanta importancia, sencillamente se concentran en el punto final de la fe, pero el hecho es precisamente esto que sucede aquí tan horrible. Y hoy día yo diría, ¿cuántas personas realmente estarían dispuestas a que escucharan una voz que le dijera, ve y mata a tu hijo? Imaginen que un esposo llegue a su casa y no, es que una voz me dijo que tengo que matar a mi hijo para que tengamos bendiciones, para que sea aprobado en mi fe. Yo creo que eso obviamente no nos podría pasar en una sociedad como esta, donde definitivamente llamarían inmediatamente a la policía. Entonces eso es completamente fuera de foco. Si nuestra sociedad ve eso como algo terrible, ¿no? Si usted ve a alguien en la calle levantando un cuchillo sobre su hijo y decir que fue que un Dios le dijo que lo hiciera, usted en esta sociedad, en este momento, ¿qué diría? ¿Lo vería como normal? No, la sociedad no lo vería como normal, lo vería como este tipo está loco, es un asesino, ¿cómo va a matar a su propio hijo? Entonces, lamentablemente, asimismo, pasan tan rápido todos estos versos que la gente no analiza nada de eso y sencillamente se concentran supuestamente en la fe de Abraham, pero que es una historia completamente lamentable, es una historia que nos demuestra la psicología, el egocentrismo de este ser, que tiene que incluso decir que hay que matar a un ser humano, a un niño, a un joven, sencillamente para demostrar amor hacia él. Eso es prácticamente una ofrenda a los dioses, eso es prácticamente una locura. No tiene sentido, no cuadra, pero la gente ha asumido esta historia como cualquier otra y la pasan por alto. Es decir, a mí lo que me está preocupando es que yo noto que mucha gente es muy insensible. Muchas personas son más religiosos y se olvidan de la parte psicológica del asunto, de mirar si realmente está bien que un Dios pida un sacrificio humano, como lo es en este caso. Tenemos otra historia rápidamente en Jueces capítulo 11, verso 31, en donde un hombre llamado Jefté, que era prácticamente un líder de guerra, le pide precisamente a este ser Yahvé o Jehová que si le da su victoria sobre sus enemigos, entonces él haría lo siguiente. Y eso es lo que dice Jueces capítulo 11, verso 31. Dice, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Obviamente esta palabra holocausto, si la volvemos a mirar en las otras traducciones, como la versión israelita nazarena, va a aparecer como ofrenda quemada. Entonces, se le daba la victoria sobre los amonitas. Le concede la victoria y él, cuando llega, la primera persona que sale es su hija, y él se lamenta grandemente, siente un dolor muy grande y le tiene que confesar a su hija precisamente el voto que había hecho, y la hija pues lo acepta y finalmente la sacrifica. Muchas personas dicen que no, que eso no es así, que eso era otra cosa, pero cuando uno mira todo el contexto, efectivamente lo hizo. Hay otro libro muy importante que se llama Las Antigüedades, el libro de las Antigüedades, donde ratifica que lo hizo. Ahora, no solamente está esa prueba. Tenemos primero acá entonces con Abraham la intención, ¿no? O sea, lo que hay en la mente de este Dios, de que acepta sacrificios, porque si le pidió el sacrificio sobre Isaac es porque los acepta. Acá, en esto se queda callado y no aparece que diga que no, ni que detuviera su mano sobre esto, o sea que aceptó el sacrificio de esta hija, la hija de este hombre, y lamentablemente eso fue una realidad, o es una realidad de parte de este Dios.
Tenemos muchas más historias para definitivamente ratificar que este Dios acepta sacrificios humanos. Hay otro tipo de sacrificio, por ejemplo, miramos Números 25, del verso 1 al 5, lo leo rápidamente, dice: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los principales príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, o sea, delante de la presencia de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Aquí es otro tipo de sacrificio, sencillamente un asesinato. O sea, los otros son sacrificios. Cuando ya hablamos de holocausto, ofrenda quemada, que tiene que ver con este ritual, es una ofrenda, es un sacrificio humano ritualista. En este caso es sencillamente una venganza porque Israel en ese momento había dejado de mirarlo a él, y entonces manda que los ahorque, dice, delante de la presencia de él. O sea que aquí tenemos que analizar algo, y es que la parte psicológica de este ser hay que mirarla. Si usted analiza esto, vuelvo y lo digo, y no me cansaré de decirlo, sin religiosidad y sin todo lo que usted cree, usted se va a dar cuenta que este ser es un manipulador, porque pone unas reglas que él sabe que el pueblo no las iba a cumplir, que son reglas difíciles de cumplir. Desde el principio manipula con esto del árbol del bien y del mal, y hace meter al hombre y al ser humano en una matrix en donde prácticamente lo culpa, cuando realmente él fue el que lo puso ahí y nunca lo protegió, nunca protegió ese árbol. Lo mete ahí y lo hace sentir culpable todo el tiempo. Después le pide sacrificios de animales, luego le pone unas normas, le pone estatutos, como todo esto, y porque él sabe que el ser humano falla. Nosotros todavía no estamos en el grado que debemos estar. Algún día lo vamos a estar, pero es difícil porque el ser humano sigue fallando y él lo sabe. Entonces él sabía que Israel iba a fallar, entonces cada vez que fallaba les pedía sacrificios, los mandaba a matar. En cierta forma pareciera que se deleita con la muerte, se deleita con la sangre de animales, se deleita con los sacrificios, y siempre buscaba alguna disculpa para hacerlo de una forma, o lo hacía ritualista o lo hacía a través de las ordenanzas de arrasar con pueblos, de matar bebés y una cantidad de cosas. Así que de verdad este ser es un manipulador que se deleita con la muerte. Tenemos muchas más historias. Números 25:4 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Bueno, eso ya lo había leído anteriormente. Tenemos otro verso, es Éxodo capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío. Los primogénitos. O sea, ¿qué se hacía con los animales? Se sacrificaban todos los animales que eran los primogénitos, que no tenían defecto, que eran los primogénitos, los primeros, se consagraban a Yahvé o a Jehová, y obviamente los degollaban y los mataban. Eso era prácticamente. Entonces muchos dicen que no, que los hijos realmente no, y que solamente eran los animales, pero aquí está hablando de las dos cosas, de los hijos primogénitos y de los animales. También había otra forma, y era que a veces se podían rescatar, por ejemplo, un hijo primogénito por un animal. Dice, por ejemplo, Levítico 27:27, así fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirás sobre ella la quinta parte de su precio, y no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero acá, para confirmar los sacrificios, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová, y ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. O sea, a veces podían hacerlo cuando, por ejemplo, el animal tenía un defecto o alguna cosa así, podían hacer una especie de rescate. Pero cuando ya era algo que ya era el primogénito de los animales y de los hombres, también para él,
entonces ya no se podían rescatar, sino que dice que esas personas prácticamente debían ser muertas, es decir que se hacía una cantidad de sacrificios en el altar para él de animales y de seres humanos. Y que el versículo, prácticamente el versículo 29 lo deja muy claro, dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Esto es también cuando las personas, cuando él decidía que no había nada que hacer con cierto tipo de personas, no había, como decimos, nada que hacer, sencillamente tenían que morir. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jorobán junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea, ahí está completamente confirmado que eso iba a suceder, que se iba a hacer, se iba a dar muerte a todos estos sacerdotes y se iba a sacrificar todos estos seres humanos delante del altar de él. Y eso se cumplió. Segunda de Reyes 23, 20 y 26 dice: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. O sea que se cumplió esa palabra de parte de Josías. Son muchas historias. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13 al 18, dice: que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste, y tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. O sea que cuando habían ese tipo de reprensiones contra pueblos que habían adorado a otros dioses o lo que fuera, el hecho es que había que coger todo esto como un botín, ¿no? Incluyendo seres humanos, niños, todo lo que hubiera, había que quemarlos públicamente, y dice que eso sería como un ¿qué? Como un holocausto para él. O sea que en cierta forma aquí estamos viendo muy claro que acepta sacrificios humanos, que le gustan los sacrificios humanos, y que él, sabiendo que obviamente el ser humano es imperfecto, nunca le da una redención realmente, siempre lo pone a sacrificar animales, juega con el ser humano. Todo el Antiguo Testamento es jugando con Israel, dándole esto, y si Israel fallaba, entonces lo mandaba por el otro lado, los asesinaba, los separaba, una cantidad de cosas donde prácticamente manipula todo el tiempo a la humanidad. Isaías 66:20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte Jerusalén. Dice Jehová: del modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y habla de ofrendas de hermanos como ofrendas para él. Levítico 22:21 dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofrecerás esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Bueno, acá lo que quiere hablar realmente es que las ofrendas para él no era como algunas personas dicen, no, es que cuando dice ofrenda a él es que los animales se sacrificaban y los seres humanos era para otra cosa. No, ofrenda para él es sencillamente este tipo de características, ¿no? Personas sin defecto, por eso le gustaban los primogénitos, y era sencillamente para una ofrenda quemada, tanto animales y, como vemos, seres humanos en cierta forma también. Unos era ritualmente, cuando habla de primogénitos sin defecto, también en cierta forma lo hace como un ritualismo. Otro era en venganza por la guerra, donde ya no era bajo un ritual, sino sencillamente era
asesinar a aquellos que desobedecían sus ordenanzas, pero igual les hacía hacer, todo era como un holocausto para él, no una ofrenda para él de la muerte de sus enemigos. Éxodo 22, 29 al 30 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Así que aquí también parece que tiene que ver mucho con sacrificio de los primogénitos. Hay muchos, por ejemplo, tenemos muchos versos para analizar. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 20, dice, del verso 25 al 26, dice: por eso yo también les di estatutos, escucha bien esto, les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Analicen bien ese verso, por favor. Este verso es clave. Él mismo, miren lo manipulador que es, que él mismo le pone estatutos malos al ser humano. Dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Ezequiel 20, 25, que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y dejarles saber que yo soy Jehová. Les hacía, les daba, los manipulaba con estatutos malos para que ellos pasaran hijos por el fuego. Para que pasaran hijos por el fuego, para pasar a todo primogénito. Para que usted vea el carácter, la personalidad de este ser. Es muy claro y es muy contundente esta prueba de que él aceptaba sacrificios humanos, de que él mismo le pone mandamientos engañosos al ser humano para que el ser humano sacrificara los primogénitos. Lo dice muy claro Ezequiel 20:26. Muy claro ese, creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Está muy claro que acepta sacrificios humanos. Ponemos otro ejemplo rápido: Éxodo 34, 19 al 20. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de baja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimires quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hoy día los predicadores utilizan mucho esa palabra, no hay que presentarse al Señor con las manos vacías. Pues para él no presentarse con las manos vacías representa traer a los animales, traer a los hijos, a los primogénitos y sacrificárselos. Eso era no presentarse con las manos vacías. Ezequiel, lo que leímos de Ezequiel es contundente para saber de que él mismo engaña, de que él mismo pone falsos estatutos, de que él mismo hace que le sacrifiquen animales, que le sacrifiquen niños. Ahora pregúntense cada uno, ¿por qué si es que este fuera un Dios real, por qué realmente no redime a la humanidad desde el principio? ¿Por qué realmente no llevó al ser humano al árbol del bien, al árbol de la vida, lo hizo inmortal, sin pecado y listo, y hubiera hecho una sociedad perfecta? No lo hizo. No lo hizo. Pone un árbol malo, envía una serpiente que fue creada por él, un reptiliano que hablaba, y aparte de eso los hace meter ahí en todo este cuento que ya sabemos, y nunca protegió ese árbol, pero una vez que ellos sí caen ahí como si fuera una trampa, entonces ahora sí va y protege el otro árbol para que no fueran inmortales. Y de ahí en adelante toda esta culpa, sacrificios, estatutos falsos, estatutos buenos, supuestamente estatutos malos, pero todos llevaban al mismo fin: sacrificios, sacrificios y más sacrificios. Salomón mataba cantidades de animales en el altar, 22,000 cantidades, en unas cantidades exuberantes, y uno dice: ¿por qué tanta cantidad de sacrificio? ¿Por qué se necesita sacrificar
a animales, a seres humanos para lograr una redención. ¿Por qué todo ese tipo de cosas? Es más, todo esto que enseñan de Yeshua, también en algún momento haré un video de que ponerlo a él como que él fue como ese cordero también y representó todo eso, es como seguirle, es como estar de acuerdo con todo este salvajismo de la antigüedad y no entender realmente cuál fue el propósito con el cual él realmente vino. Porque recuerden que aquí nos estaban hablando, aquí vimos dos tipos de sacrificios: el ritualista, ¿no?, que era primogénito sin mancha, y el otro que es que si alguien quebrantaba sus mandamientos, ahórquenlos delante de mi presencia, o reúnan a todo este pueblo, hagan un botín y quémenlo todo como una ofrenda para él. Así que Yeshua en ese sentido nunca fue un ritualista, no fue ese acto de Yeshua no fue un acto ritualista. Entonces eso, no me quiero adelantar a eso, pero lo vamos a ver en otro video. Lo único que puedo decir es que es lamentable toda esta historia. Entre más uno lee, uno se da cuenta la clase de ser que tiene, que ha gobernado este mundo, que realmente ese es el Dios de este mundo, el que ha gobernado, el que ha manipulado, el que ha hecho que el ser humano le sacrifique una cantidad de cosas, el que ha hecho derramar sangre en cantidad, el que nunca trajo la paz, el que nunca trajo unión entre los pueblos, el que nunca trajo un mensaje de esperanza, el que nunca comenzó las cosas bien, no puede ser realmente el Dios creador del cielo y de la tierra y del universo. Y por eso es que hoy día hay mucha gente atea. Hoy día hay mucha gente que no cree precisamente cuando leen todas estas atrocidades. Y lo curioso es que los ateos saben más versículos que la gente que es religiosa. Son los que se han encontrado con muchas cosas y ahí se dan cuenta de todo esto. Lo importante es no llegar hasta ese punto, pero lo importante es llegar hasta el punto en donde decimos nosotros tenemos que entender cuál es el significado de nosotros en esta vida, a qué fue realmente que vinimos, en donde ya no nos debemos dejar manipular más por ningún Dios que mande a matar, que mande a asesinar, que mande a la guerra, que mande a dividirnos y que escoja solamente una parte de la humanidad y el resto no le importen. Es hora de despertar, es hora de que nosotros, todos los seres humanos, nos demos el valor que merecemos, nos demos cuenta quiénes somos realmente, desarrollemos nuestro interior para que podamos realmente llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza a las personas, para que la gente entienda que nosotros no podemos seguir siendo más esclavos de dioses que manipulan, que matan, que hacen una cantidad de cosas. No más, no nos debemos dejar manipular más. Este es el tiempo de despertar, este es el tiempo en donde nosotros debemos realmente unirnos como humanos, como seres humanos, como hermanos, sin ninguna religión, sin ninguno de estos conceptos, y entender que nosotros realmente tenemos un poder dentro de nosotros que tenemos que aprender a desarrollar y dejar de depender de seres que realmente han manipulado, se deleitan con la sangre, con la carne de nuestros hermanos y de nuestros bebés. Es tiempo de despertar. Bien, eso es todo por hoy. Espero que todos estos versos usted los analice, que usted realmente con neutralidad busque, que usted se desconecte de todo lo que le han metido desde pequeño y realmente abra la Biblia y empiece a leerla por usted mismo y usted mismo saque sus propias conclusiones y se dé cuenta de la cruel realidad, de la realidad que está ahí, pero que nosotros podemos hacer que sea distinta. Solo depende de ti y depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver estos videos. Yo soy Leonardo Coronado. En esta tu página, La Historia que no sabías.